Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast más informativo de Fundarredes. En esta oportunidad, hablemos de violencia en frontera. Fundarredes, a lo largo de estos años, ha realizado estudios exhaustivos referente a todo lo que tiene que ver en el área violenta en estos 6 estados fronterizos. Sí, para eso tenemos también hoy como invitados especiales a el licenciado Edison Figueroa, que es el coordinador de la curva de la violencia en Fundarredes. Asimismo también la licenciada Adriángela Álvarez, que es periodista de investigación. Tenemos pues, claro, ¿no? A lo largo de estos años que la curva de la violencia ha ido en aumento, sobre todo en este último trimestre del año 2021, ¿sí? Sí, Cristal, efectivamente los habitantes de la frontera venezolana se han visto sumergidos en una constante violencia e inseguridad que vulnera sus derechos fundamentales, casos como el derecho a la vida, que hoy se ve reflejado en los 3 años que ha documentado la curva de la violencia desde el año 2019, donde en el 2019 se registraron 1.158 homicidios, para el año 2020 1.613 y en el año 2021 fueron 979 homicidios. Pero más allá de esto, en lo que va del año 2022 hemos registrado 148 homicidios que dejan que cada 8 horas es asesinada una persona en el territorio fronterizo de los estados Falcón, Zulia, Táchira, Amazonas, Bolívar y Apure. Todo esto por las disputas por controles de territorios estratégicos en los municipios fronterizos que dan hacia los vecinos países como Colombia, Brasil y por los pasos fluviales que conectan hacia las islas de Bonaire, Curazao y Aruba. Esto nos indica y nos deja que el estado Zulia es la entidad con mayor violencia en estos territorios que examina la curva de la violencia. Pero más allá de esto, en el estado Zulia vemos con gran alarma cómo las bandas delincuenciales vienen en crecimiento en estos territorios. Así es, Edison. Ante la violencia que se presenta, como ya lo dijo Edison Figueroa, en los 6 estados fronterizos que monitorea Fundarredes, es importante señalar que las bandas criminales son las que están operando con alto índice en estas zonas. La tendencia de las bandas criminales es estar organizadas. ¿Para qué? Para tener el control de estos territorios y poderse enfrentar a los grupos de seguridad del Estado, incluso a otras bandas criminales para el control del territorio. El abogado penalista Luis Isquiel dice que una de las características de las bandas criminales es que están organizadas como mínimo con 50 personas. Lamentablemente, Fundarredes lleva un registro donde indica que al menos en los 6 estados fronterizos que monitorea Fundarredes están 30 bandas criminales actuando contra estos territorios. Lamentablemente, esto ha ocasionado el desplazamiento y múltiples asesinatos a los pobladores de esta región. También es importante señalar bandas criminales como Jayco Masacre o Los Melián. Estas bandas tienen al menos 150 personas con armamento de guerra, granadas, fusiles, armas de alto calibre, donde ejecutan todos estos homicidios que afectan a la población. También es importante señalar que la entidad más violenta es el estado Zulia, así como lo dice Edison, porque ciertamente tiene al menos 10 bandas criminales operando en ese territorio, extorsionando a comerciantes, extorsionando a aquellas personas que trabajan día a día para llevar el sustento a sus hogares, pero que lamentablemente estos grupos criminales acechan a toda esta población. Y el Estado venezolano, o sea, porque es que la responsabilidad completa, ¿verdad?, recae en el Estado venezolano y pues lo que nos arroja Fundarredes a lo largo de ese tiempo en la curva de la violencia, que es una investigación bastante profunda, pues se ve una omisión allí fuerte, ¿no? Sí, es alarmante que como hoy el desplazamiento de estas mismas bandas delincuenciales que antes operaban netamente en el interior del país se han desplazado hacia los territorios fronterizos, y una de estas bandas que hoy vemos que causa mucha violencia en el territorio fronterizo, como lo es en el estado Táchira, es la banda del Tren de Aragua, que completamente está en enfrentamientos armados en lo que se conoce como trochas, en los pasos irregulares hacia Colombia, que genera un gran conflicto armado con grupos guerrilleros que allí antes operaban, como lo es el ELN.
Todo esto por omisión por parte del Estado o en algunos casos por complicidad por cuerpos de seguridad que están allí en la frontera venezolana. Esta omisión por parte del Estado conlleva a que Venezuela no cumpla con lo que está establecido por lo menos en el artículo 55 de la Constitución, donde se dice que se debe garantizar la protección y seguridad en cualquier hecho de violencia o riesgo que lleve el ciudadano. Entonces, el llamado de Fundarredes nosotros es hacia la cultura de la vida, que se proteja la seguridad de las personas y de los ciudadanos que hacen vida en el territorio fronterizo. Del mismo modo, Edison, ya que tú tocas el tema del Tren de Araguas, es importante señalar que el Estado venezolano hace caso omiso, definitivamente. ¿Por qué? Porque el Tren de Aragua opera dentro de una cárcel. E investigadores han analizado que esta situación se lleva a cabo en la cárcel Tocorón, en el estado Aragua. Es una situación bastante difícil porque entonces los investigadores dicen hay que erradicar estas bandas que están dentro de las cárceles venezolanas y que operan dentro de las cárceles venezolanas y se han expandido indiscutiblemente en territorios como Colombia, Perú, Chile, Ecuador. No solo operan en Venezuela, no solamente operan en la frontera venezolana. Igualmente la banda de Jayco Masacre, la banda de los Melián, que están distribuidas en países vecinos con Venezuela. Sí, efectivamente, pues sabemos que todas estas bandas delincuenciales, las operaciones que están realizando allí, pues es el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, que conlleva a generar mayores conflictos en estos espacios, caso tal como se ven por lo menos en el estado Bolívar, donde la minería ilegal, la explotación, conlleva que estos conflictos armados trasciendan y pasen hacia el lado de Brasil. Hoy vemos como bandas criminales como los garimpeiros que están del lado brasileño pero que también operan en el territorio de Amazonas y de Bolívar, hoy conlleva una mayor violencia en estos espacios orientales. También es importante señalar que se añade a las actuaciones criminales los grupos guerrilleros de origen colombiano como el ELN y la FARC, que operan deliberadamente en territorios como el estado Bolívar y Amazonas, extrayendo los minerales de esta región y lamentablemente han afectado a las agrupaciones indígenas que allí viven. Bueno, y para cerrar un tema, también lo vemos allí en el estado Apure, un estado que está completamente hoy abandonado por el Estado venezolano y que está completamente inmiscuido en un conflicto armado por las guerrillas, como lo dijo Adriángela, del ELN y la FARC, las disidencias de la FARC que hoy quieren trabajar y operar de manera indiscriminada en estos territorios, pero el conflicto armado que llevan con el ELN genera mayor violencia en estos territorios. Sí, muchísimas gracias a nuestros invitados en el día de hoy. Y pues podemos observar de verdad con mucha tristeza quienes son los más afectados, es el pueblo venezolano a lo largo de toda la frontera venezolana y de verdad se espera que se puedan tomar medidas para poder solventar esta situación. Y desde Fundarredes agradecemos a ustedes por acompañarnos una vez más y por prestar siempre atención a mantenerse informados de la mano de nuestra organización.